Recordar. Hola, en este video vamos a hablar de transformaciones lineales y bases. Pero antes de empezar vamos a recordar que para poder construir una transformación lineal, digamos de un espacio vectorial V a un espacio vectorial W, es necesario que ambos espacios vectoriales estén definidos sobre el mismo campo de escalares. Digamos en este caso que V y W son espacios vectoriales sobre el campo F. Bien, ahora sí, procedamos a ver el teorema con el cual vamos a trabajar. El teorema que vamos a revisar dice lo siguiente. Considera dos espacios V y W, espacios vectoriales sobre el mismo campo F. Luego, considera una base del espacio vectorial V. Finalmente, piensa que ya tienes una función que está definida del conjunto V hacia el espacio vectorial W. El resultado del teorema dice que siempre vamos a poder construir una transformación lineal única que va a ir del espacio vectorial V hacia el espacio vectorial W, tal que la transformación y la función coinciden en cada uno de los elementos del subconjunto V. Considera que este es nuestro espacio vectorial V y este es nuestro espacio vectorial W. Ahora imaginemos que por aquí anda nuestro conjunto V, base del espacio vectorial V. Para empezar, estamos pensando en una función f que va definida de V en W. No sabemos cómo se comporte. Lo que sí sabemos es que está definida en cada elemento de V. Lo que dice el teorema es que entonces vamos a poder hacer una extensión en todo el espacio vectorial V hacia W. De manera que en cada uno de los elementos de V, la transformación y la función coinciden. Ahora vamos a revisar la demostración de este teorema. Bien, vamos a revisar la demostración. Para empezar, tomemos un elemento del espacio vectorial. Para ese elemento sabemos que existen escalares y vectores tales que mi elemento del espacio vectorial se puede poner como combinación de estos de aquí. ¿Por qué esto es cierto? Porque la V es base del espacio vectorial. La V es base. Ahora vamos a definir la transformación en el vector V. Lo vamos a hacer considerando al vector V como la combinación. Por lo tanto, la transformación ahora se puede escribir como la transformación de la suma. ¿Qué necesitamos que cumpla la transformación? Necesitamos que sea una transformación lineal. Es decir, queremos que separe sumas y que saque escalares. Por lo tanto, esto lo debemos poder escribir como la suma de los escalares por la transformación de cada elemento de I. ¿Qué otra cosa necesitamos que satisfaga T? Necesitamos que también sea igual a la función en cada elemento de V. Los VIs son elementos de V. Por lo tanto, la T aplicada a cada VI debe de ser igual a la F de cada VI. Es decir, esto es igual a la suma de RI por F de VI. Y así es como vamos a definir la T aplicada a V. T de V es igual entonces a la suma de los escalares por la función f en cada elemento de VI. Usamos lo que ya sabíamos para definir la transformación en cualquier elemento de mi espacio vectorial. Esta, por definición, es lineal. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo de cómo aplicar el teorema que acabamos de mencionar. Tomemos a R2 y a C como R espacios vectoriales. Luego consideremos a B como una base de R2. En este caso mi base solamente tiene el vector 2,0 y el vector 0,-1. Ahora vamos a definir una función que vaya de B hacia C, que es mi otro espacio vectorial. Trata tú también de definir tu función de manera arbitraria. Por ejemplo, yo voy a definir que f de 2,0 sea 5i. Y luego vamos a definir que f de
0, menos 1 sea un 6, digamos. ¿Sí? Bien, con esta función, de acuerdo al teorema, voy a poder obtener una transformación que ya va a ir de todo mi espacio vectorial, en este caso, una transformación que va a ir de todo R2 hacia C. Y esa transformación va a ser lineal. Esta transformación la voy a poner con un subíndice, en este caso subíndice f, pues para resaltar que depende de la función que estoy dando aquí. Ahora necesito decir a dónde manda esta transformación cada uno de mis vectores de R2. Vamos a denotar a un vector de R2 como por ejemplo A, B. Este es un vector cualquiera de R2. Y debo de decir cuál es el resultado en C. Para hacerlo, pues vamos a usar la idea de la demostración. ¿Cómo la hicimos? Recuerda que lo primero que hicimos fue decir lo primero que hicimos fue decir cómo poner AB como una combinación de los elementos de la base. Si voy a poner AB como combinación de 2,0 y de 0, menos 1, pues debo de buscar los escalares, en este caso me parece que es A medios por 2,0, más menos B por el escalar 0, menos 1. ¿Sí? La combinación lineal es aquella que la multiplicación por escalares y la suma me da el vector AB. Entonces en este caso A medios por A es A, menos B por menos 1 es B, y si hacemos la suma nos queda AB. Entonces, tengo mi vector como combinación de los elementos de la base. Y ahora, para decir a dónde va la transformación, a dónde manda la transformación al vector AB, pues debo de reescribirla como la transformación, voy a ponerlo aquí abajo, como la transformación de cada uno de estos elementos. En este caso de A medios por 2,0 más la transformación de menos B por 0, menos 1. Y ahora, dado que mi transformación la estoy suponiendo lineal, debo de quitar esos escalares. Entonces me quedaría A medios por la transformación del 2,0 más menos B por la transformación del 0, menos 1. Y aquí es donde vamos a usar la función, porque ya sabemos cuál es la imagen del 2,0 y cuál es la imagen del 0, menos 1, porque la transformación debe de coincidir con la función. La imagen del 2,0 es 5i y la imagen del 0, menos 1 es 6. Por lo tanto, esto lo puedo escribir como A medios por 5i más menos B por 6. Y ese es el resultado de la imagen de A, B. Es decir, la transformación manda al A, B A medios por 5i menos, vamos a ponerlo ya como menos, 6b. Y esa sería la transformación resultante a partir de esta función. ¿Necesito revisar que la transformación es lineal? No, ¿verdad? El teorema dice que en efecto la transformación va a ser lineal. Y en la demostración nos dimos cuenta que así era. Entonces, con una función que solo defino en una base, puedo construir una transformación que ya sé que es lineal. En conclusión, ¿qué fue lo que vimos en este video? Que, dada una función definida en una base de un espacio vectorial hacia otro espacio vectorial, podemos construir una transformación lineal en todo el espacio vectorial V. A esta transformación que podemos construir le vamos a llamar extensión lineal de la función f. Ese fue el concepto que trabajamos en este video, la extensión lineal de una función definida en una base de un espacio vectorial.